Bien, muy buenas tardes a todos y a todas quienes nos acompañan a esta hora. Mi nombre es Robinson Acosta y junto con mi compañera Elizabeth Medina del Centro de Desarrollo Docente les damos la más cordial bienvenida a esta sala de ponencias en este tercer y último día del Seminario de Innovación Docente del CDDOC de la Universidad Católica de Chile. Como saben, el tema que nos convoca en esta sala es evaluación y retroalimentación de aprendizajes. En estos 3 días de seminario hemos tenido algunas charlas magistrales de John Bergman, hoy tuvimos de Pilar Aramburu Zavala sobre aprendizaje-servicio, y las distintas experiencias sobre innovación educativa y estrategias docentes para generar más y mejores aprendizajes en estudiantes universitarios y universitarias, nos invitan a pensar, obviamente, en la importancia de la evaluación, en cómo comprobar el impacto de estas experiencias innovadoras, en cuáles son las consecuencias que tienen para nuestro estudiantado, cuáles son las mejores formas de verificar, en el fondo, el logro de los aprendizajes y, por supuesto, generar instancias de reflexión y de aprendizaje sobre nuestros procesos y prácticas pedagógicas a partir de la evaluación en educación y distintas experiencias que vamos a compartir en esta sala de hoy. Como les comentaba, va a ser grabado este espacio, va a quedar subido en el canal de YouTube después, y mi compañera Elizabeth les va a compartir las instrucciones para las ponencias que vienen a continuación. Hola, buenas tardes. Claro, mi nombre es Elizabeth Medina. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio. Este espacio conformado, ¿no es cierto?, por la temática de la evaluación y la retroalimentación, dos procesos que causan un alto impacto en el aprendizaje y también actúan como motores de este, y por lo tanto tiene una gran relevancia. Cuando los y las docentes nos preguntamos cómo poder motivar a nuestro estudiantado, concentrar esfuerzos en los procesos de evaluación y retroalimentación suelen ser de gran ayuda, por ejemplo. Pese a su relevancia, la evaluación por lo menos es uno de los ámbitos menos desarrollados o estudiados dentro de los distintos procesos educativos. Por lo tanto, las iniciativas que permiten generar y democratizar, ¿no es cierto?, el conocimiento en torno a estos procesos va a ser siempre de gran valor, por lo que agradecemos profundamente que las expositoras hayan podido dar vida a este espacio con sus ponencias. Vamos a tener 15 minutos de presentación para cada una de las ponencias y luego de esos 15 minutos vamos a tener 10 minutos para la generación de preguntas, las cuales las vamos a estar recibiendo a través del chat principalmente. Acaban de cambiar los títulos, pero para saber un poco el orden, estrategias participativas de evaluación del aprendizaje sería la primera ponencia. Luego vamos a continuar con evaluación de contenidos corporales y físicos a distancia asociadas a la disciplina teatral. Luego continuamos con retroalimentación de la docencia en tiempos de pandemia. Y finalizamos con la evaluación diagnóstica de competencias transversales en proyectos A+S, siendo estos como los temas principales, a pesar de que a lo mejor cambiaron un poquito los títulos. Así que comenzamos entonces con la primera ponencia. Si estamos todos y todas preparados. Muchas gracias. Bien, la ponencia 1 es, como comentaba Lila, estrategias participativas para la evaluación de aprendizaje, con las profesoras de Villarrica, María de la Luz Márquez y María Paz González. La profesora María de la Luz Márquez es doctora en Ciencias de la Educación en la Universidad de la Frontera de Temuco, diplomada en docencia universitaria de nuestra casa de estudios, y sus áreas de interés principal de investigación son la formación docente inicial y continua, aprendizaje-servicio, lectura y fomento lector, y formación ciudadana. Mientras que la profesora María Paz González es doctora en educación de la Universidad Alberto Hurtado y de la Universidad Diego Portales, y sus áreas de investigación son
formación inicial docente, creencias de enseñanza y aprendizaje y formación de profesores. María de la Luz y María Paz, les damos el paso. Buenas tardes a todos, agradecer el espacio. Les voy a compartir una presentación que elaboramos en conjunto con Malú, que vamos a mostrar dos estrategias. Las quisimos hacer juntas porque vemos que hay similitudes en las dos. Vamos a ir, espérame, que justo me sonó el teléfono. Similitudes entre las dos propuestas que hacemos en los cursos, y por eso quisimos transversalizar un poco y sacar conclusiones como generales a partir de ciertos dispositivos que hemos estado probando, que nos parece que podría ser interesante recibir también retroalimentación de ustedes y comentarios sobre lo que hemos estado intentando avanzar. Nuestra ponencia se llama Estrategias Participativas de Evaluación para el Aprendizaje, y estamos exponiendo del campo Villarrica UC. Trabajamos las dos en carreras de educación. Principalmente yo trabajo en educación básica, Malú se concentra más en educación parvularia, y ahí les vamos a ir contando un poco más. Nosotros tenemos dos grandes áreas de motivación que nos han llevado a trabajar en estas dos estrategias y en otras más, pero en las que seleccionamos ahora. La primera es que nos preocupa mucho resignificar la evaluación, apoyar a los estudiantes a que resignifiquen el concepto de evaluación. Muchas veces cuando nosotros presentamos como el plan de evaluación o tienen que hacer alguna actividad de ellos relacionada con la evaluación, hay como al tiro una reacción de los estudiantes. Entonces nos gustaría que ellos sintieran que la evaluación no, en la universidad o en cualquier otro contexto, sobre todo porque van a ser profesores y educadoras, se ha tomado como una instancia dentro del proceso de aprendizaje en que ellos puedan mirarse a sí mismos y tener herramientas para mejorar. Desafiar esa mirada tradicional de la evaluación es una de nuestras primeras motivaciones. También que los alumnos valoren la relevancia de la evaluación para aprender, no la vean como algo separado, sino como algo implicado con la enseñanza. También nos importa mucho visibilizar el aprendizaje de las y los estudiantes, y especialmente porque estamos en un espacio de educación donde nosotros estamos modelando también a través de lo que hacemos. Ellos están aprendiendo a enseñar y están viéndonos a nosotros enseñar. Tenemos una doble ahí labor. Nos gustaría ser capaces de modelar estrategias de evaluación formativa y continua, porque los estudiantes han estado expuestos durante toda su escolaridad principalmente a evaluación sumativa. Algunos sí han tenido evaluaciones formativas, pero nos gustaría que esta experiencia de evaluación formativa y continua fueran fuertes en ellos y fueran significativos para que después lo pudieran aplicar en su futuro desempeño docente. Y por otra parte, nos gustaría fortalecer habilidades en los estudiantes que les van a servir para su desarrollo docente, como la aplicación de criterios, el análisis de la evidencia para la toma de decisiones y también la metacognición. Estas motivaciones nos conducen a definir una serie de objetivos que diferenciamos según fuera el agente que está más implicado en ellos. Es así como definimos objetivos para los profesores en formación y dicen relación con la capacidad que esperamos poder potenciar en ellos para tomar conciencia de cómo van aprendiendo y puedan entender que el aprendizaje, que su propio aprendizaje es un proceso continuo. De la misma forma, esperamos poder transmitirle a nuestros estudiantes la valoración que tiene la retroalimentación que proviene de diferentes fuentes. Principalmente porque, como decía Paz, todos nuestros estudiantes vienen de una cultura evaluativa muy tradicional, donde la retroalimentación, cuando existía o existió, venía del profesor. Pensamos que es sumamente relevante que ellos valoren y signifiquen la retroalimentación que viene de otras fuentes como un elemento central para su propio aprendizaje. En cuanto a los objetivos que nos planteamos para con
los y las profesoras, nos hace especial sentido la necesidad de detectar en nuestros colegas preocupaciones, dudas y errores que puedan estar asociados a la construcción de los aprendizajes y la aplicación de estos procesos que conducen al aprendizaje. Asimismo, nos interesa poder, a través de diálogos, encuentros, poder detectar en la comunidad educativa, ¿cierto? Actitudes y áreas sobre las cuales podamos desarrollar procesos de mejora en la docencia. Y el tercer objetivo que dice relación con los docentes está orientado hacia la sistematización de los aprendizajes para apoyar la toma de decisiones, principalmente porque vemos que a veces nosotros mismos como cuerpo docente tendemos a reproducir prácticas evaluativas tradicionales. Yo les voy a presentar la estrategia que yo he estado desarrollando en mi curso desde que empezó la pandemia, en varios cursos, porque veía la necesidad también de recoger información más seguido de cómo estaban ellos entendiendo los conceptos, aplicando. Entonces hice una estrategia súper sencilla en realidad, que es los tickets de salida, que yo no la había implementado antes. Entonces quizás una estrategia muy antigua, pero en mi curso es es una estrategia nueva. El proceso de implementación implica una fase 0, que es la construcción del instrumento, que lo hago por un Google Form, después se aplica el instrumento, ellos lo responden después de clase, y hago un proceso de análisis de datos en que categorizo los datos, hay un diálogo en torno a los resultados y una toma de decisiones o acuerdos con los mismos estudiantes, dependiendo de los resultados que se levanten en el ticket de salida. En los cursos que yo he trabajado es en adquisición del lenguaje desde el año 2020 y en evaluación también, asociado a distintas carreras. El ticket de salida, para darles como una idea de lo que es, yo trabajo con 4 tipos de preguntas, no es muy largo tampoco. Una primera, un set de preguntas relacionadas con los contenidos, donde les pregunto sobre conceptos y habilidades en que tengan que definir algún concepto, argumentar en torno a una afirmación. También preguntas de aplicación, que tienen que ver con análisis de situaciones de aula. Por ejemplo, si un niño de 2 años dice ten en lugar de tren, tiene un desarrollo normal del lenguaje. Entonces, tienen que responder verdadero o falso. Me permite rápidamente acceder a cierta información y retomar como aspectos clave. Del proceso de aprendizaje, set de preguntas relacionadas con la metacognición, qué ideas tuyas cambiaron con la clase, por ejemplo, y de la docencia, qué opinen, qué consejo le daría a la profesora o al curso para mejorar las clases, y esos son implementados como luego del análisis y ha resultado bastante bien. Este es un dispositivo que es voluntario y es formativo, no tiene ni calificación y lo responden las personas que quieren. Generalmente lo responden entre un 50 y 60% del curso. Pero después, cuando se hace el análisis de datos, participan todos, por lo tanto igual sirve como estímulo para la conversación. Por ejemplo, seleccioné 3 citas, que unas de la evaluación docente y las otras son de la misma respuesta al ticket de salida, que las pueden mirar en la diapositiva. Por ejemplo, ahí señala que estuvo bien la clase de hoy, se reforzó el contenido de la clase pasada con la presentación de las compañeras y con la revisión del ticket de salida en adquisición del lenguaje. Después, me gusta que se creen instancias de comentarios y opiniones durante la clase, ya que aporten mi aprendizaje de los contenidos. Y cuando se les pregunta qué cosa en la evaluación docente, señala que los tickets de salida le ayudan a sintetizar lo visto en clase y a poner a prueba y al mismo tiempo en práctica los contenidos. En la misma línea de lo que presentó María Paz, el ticket de salida, en educación parvularia yo le di un espacio muy protagónico a la coevaluación.
Esta decisión la tomo más o menos a mediados del semestre, el primer semestre del 2020, cuando nos vimos enfrentados a la pandemia, y comencé a ver que los sistemas de evaluación que yo estaba implementando en mis cursos no me estaban permitiendo observar ni monitorear eficientemente cómo las estudiantes de pedagogía en educación parvularia estaban adquiriendo los conocimientos y en qué medida estos conocimientos iban siendo para ellas significativos. Entonces decidí que entregarles a ellas parte de la responsabilidad del proceso evaluativo iba a permitirles a ellas tener una mayor autonomía sobre su aprendizaje, y a la vez me iba a permitir a mí poder conocer cómo estaban aprendiendo, qué estaban aprendiendo y cuán significativo era ese aprendizaje. Este proceso se da en un ciclo que parte por la socialización de los criterios de desempeño que se van a evaluar. Esos criterios de desempeño los levanto yo en función de los objetivos del curso. Se ponen al servicio de una tarea determinada, que puede ser una tarea que implica la realización de un producto, o que implica un desempeño en una actividad práctica. Una vez que los criterios de desempeño son socializados y se consensúa la tarea, las estudiantes ejecutan la tarea, lo que les permite ir de alguna manera empoderándose de los elementos que están a la base de la tarea. Una vez que la tarea está ejecutada, es entregada a los pares para que el par, usando esta lista de indicadores que han sido socializados y consensuados, puedan realizar una retroalimentación. Esta retroalimentación tiene la característica de que además de tener un feedback, de entregar observaciones y sugerencias sobre la tarea, también le permite a los estudiantes el ejercicio de valorar el nivel de desempeño de la tarea. Si bien es cierto, no asigna una nota, pero sí asigna un puntaje. Con ese proceso ya realizado, hago una revisión y una nueva retroalimentación sobre la retroalimentación, lo que conduce a que los estudiantes puedan hacer un proceso metacognitivo, es decir, pensar sobre su pensamiento y hacer un proceso de mejora de su producto para iniciar nuevamente el ciclo. Este tipo de estrategia yo la he desarrollado, como les cuento, desde el primer semestre del 2020, a mediados del primer semestre, y en 4 cursos de la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia: Literatura en la Infancia, Familia, Comunidad de Educación, Evaluación en la Educación Parvularia y Didáctica de la Lengua Oral y Escrita. Para llevar a efecto esta estrategia he usado procedimientos e instrumentos principalmente de observación y de informe. Instrumentos de observación hemos usado principalmente escalas de valoración para poder retroalimentar el desempeño de actividades prácticas de las estudiantes. Esta aplicación demanda de parte de las estudiantes desarrollar una capacidad de apreciar el desempeño de sus pares, asignándoles, como les digo, observaciones y puntajes en función de su capacidad crítica. Y aquellos productos de aprendizaje los estamos evaluando con procedimientos de informe, que a su vez son complementados con instrumentos de observación, como son, por ejemplo, las rúbricas globales de desempeño, que les han permitido a las estudiantes desarrollar la capacidad de análisis crítico para aplicar los descriptores de cada nivel de desempeño.
ambos procedimientos e instrumentos tienen en común un alto compromiso ético vinculado con los valores que están presentes en el perfil de egreso de la universidad. Y eso lo recalco muchísimo, que estos procesos ellas tienen que vivirlos desde la honestidad para dirigirse a su compañero, desde la integridad para ser veraces y por sobre todas las cosas, la responsabilidad y el compromiso que este tipo de actividad involucra. Como resultado, acá elegí una cita que corresponde a la evaluación docente del primer semestre de este año y a un comentario que hacen las estudiantes en el foro, en uno de los foros que desarrollo en la asignatura de evaluación en la educación parvularia. Ambas citas dan cuenta del grado de significación que las estudiantes le dan al proceso principalmente de coevaluación, porque toman conciencia de que a través de estas prácticas pueden desarrollar mayores competencias profesionales y a la vez pueden fortalecer los valores que están vinculados principalmente con la integridad académica. De alguna manera viven el proceso y lo sienten en el cuerpo, por lo tanto se asume que cuando tengan que desarrollar este tipo de procedimientos evaluativos en el aula, van a poder hacerlo con más facilidad y con más naturalidad. Nosotros queremos presentarles algunas reflexiones que tenemos a partir de la experiencia que vivimos en estos semestres y de estas dos estrategias y de otras que hemos ido implementando en nuestros cursos. Primero, pensamos que este tipo de estrategia podría generar un cambio en la percepción de la evaluación formativa. Especialmente el ticket de salida, ya que ellos sienten que, si bien es un proceso de evaluación, ellos sienten que les sirve para aprender, para aclarar sus dudas, para precisar conceptos, para aplicar. Un segundo elemento que pensamos que es importante es que ambos espacios, tanto la coevaluación como el ticket de salida, permiten democratizar un poco la evaluación, desafiando una concepción vertical del proceso, especialmente en el caso de la coevaluación. Y ahí, como les vamos a comentar en un ratito más, hay también un proceso cultural importante en que el alumno tiene que tratar de avanzar un poco, de ampliar su concepción de evaluación a que no es solo el profesor el que tiene como la palabra o para decir si está bien o mal, sino que también ellos mismos pueden ser capaces de hacerlo y sus pares también. Otro aspecto importante, pensamos que apoya el proceso de internalización de criterios de evaluación, especialmente el trabajo en coevaluación, generando estándares internos, no solamente dependiendo de lo que el profesor o un externo sabe, sino que también al aplicar las pautas y todo genera ciertos estándares internos de desempeño, porque después nosotros no vamos a estar, no le vamos a poder decir si está bien, mal, si cómo va, sino que cada uno va a tener que tener sus propios estándares. Y además modela práctica de retroalimentación y análisis de la información para la toma de decisiones docentes. O sea, ellos ven cómo las conversaciones que tenemos en clase no es que quedan ahí, sino que hay cambios en el proceso y todo. Las dos estrategias demandan de parte del docente bastante tiempo, ya sea para el análisis de datos, ya sea porque hay dos procesos de retroalimentación, hay que tener flexibilidad también en el proceso de enseñanza, porque si ellos proponen cambios, que sean, en el fondo, que tengan base y fundamento y sean razonables, hay que hacerlo, porque si no la voz de ellos queda en ningún compromiso. Entonces también es validar su voz porque es su propio proceso, lo que en ocasiones conlleva a menor cobertura curricular, que hay que tratar de compensarla en el fondo en otros momentos. Y por último, que también pensamos que es importante señalar que algunos estudiantes presentan también resistencia para hacer este tipo de cambio.
En este caso son 2 citas que vemos acá, que corresponden a la evaluación del primer semestre. Las 2 citas dice que, por ejemplo, considero que parte del proceso de formación no debería pasar por el sistema de evaluación de pares, refiriéndose a la coevaluación que presentó Malú, ya que estamos al mismo nivel y en algunos casos por debajo de ese nivel, y el criterio no es el mismo, el que se dejó ver en este proceso. Ahí, como les decía, hay un proceso de validación de los otros, ¿ya? Que es importante también del par, validarlo para que pueda dar una retroalimentación. Y después hay otra cita que dice, el concepto de crítica constructiva me parece poco constructivo. Sugiere un enfoque de refuerzo positivo, etc. Entonces hay cosas que hay que trabajar, que también nosotros pensamos que se pueden trabajar no solo a nivel de un curso específico, sino que también a nivel más transversal. Sobre todo porque ellos en su futuro desempeño van a tener que evaluar. Es parte de su trabajo. Bueno, estas reflexiones nos dejan un camino muy claro en lo que nos queda por recorrer. Y no tan solo a nosotros, sino que al proceso de formación profesional que vivimos en Villarrica, y pensamos que en la universidad, como institución, no tan solo a nivel de nuestra universidad, sino que más bien en la enseñanza universitaria. Y nos plantea 3 grandes desafíos que nosotros representamos en esta lámina como en un proceso que va decantando, va provocando algo. El primer desafío que vemos frente a nuestros ojos es lograr transversalizar este tipo de estrategias en la formación profesional, en particular en la formación docente, extendiendo estas prácticas a diferentes niveles y cursos, de modo que podamos de manera efectiva y eficiente impactar en la cultura evaluativa, provocar en nuestros estudiantes un cambio de paradigma para que puedan avanzar hacia este concepto de el aprender a aprender, y que el aprender a aprender se logra cuando soy capaz de mirar mi propio aprendizaje y tomar decisiones sobre ese aprendizaje, hacerme cargo, lograr la autorregulación. Cuando logramos transversalizar, vamos a lograr formar a nuestros estudiantes, porque vamos a estar todos los docentes en la misma sintonía. Si esto lo logramos, vamos a generar en los y las estudiantes la autonomía, esa autorregulación tan necesaria para que ellos puedan incorporar su propia voz en el proceso formativo, puedan ser protagonistas de sus propios aprendizajes y de alguna manera logremos realizar una práctica donde seamos ese guía, ese mediador, ese facilitador que a veces mencionamos tanto, pero que es difícil de concretar. ¿Para qué? Para que lleguemos a lo medular, a lo esencial, al cambio, al gran cambio que esperamos que ocurra en nuestros estudiantes, que significa aprender a evaluar evaluando, para que el día de mañana ellos puedan replicar estas prácticas en su propio quehacer docente y en su propia vida. Eso, queridos compañeros, ha sido un gusto compartir con ustedes esta presentación, estas estrategias que para nosotras han sido un tremendo desafío. Parece que estuviera muy presente esto, ¿cierto? En la práctica, lo encontramos en muchos textos, hay mucha literatura sobre ello, pero a veces nos cuesta mucho implementar este tipo de estrategias porque, como decía Paz,
nos demanda, tiene una alta demanda sobre nosotros y eso a veces es difícil de asumir. Gracias por su atención y su escucha atenta. Muchas gracias, profesoras Paz y María, por la presentación. Sin duda una gran experiencia viendo estos conceptos tan importantes desde lo básico de la evaluación hasta estos desafíos que tienen que ver con el desarrollo de la autonomía, transversalizar, sobre todo transformar la cultura evaluativa, que es un desafío tan grande y tan importante para cómo la entendemos y cómo la proyectamos hacia el futuro. Nos pasamos un poco del tiempo, pero aún quedan unos minutos para hacer preguntas. Vi una pregunta en el chat de Verónica. Dice, ¿cómo estos instrumentos de evaluación y los contenidos curriculares evaluados en estos cursos se relacionan con la metodología de aprendizaje-servicio? Malú, ¿quieres responder tú? Sí, ok. En el curso de literatura en la infancia, yo desarrollo aprendizaje-servicio y también desarrollo estas metodologías. El trabajo en equipo, el levantar los proyectos de aprendizaje-servicio demanda el desarrollo de las habilidades transversales, que necesariamente están articuladas con los contenidos del curso que se van a poner en juego en la actividad de servicio. Es muy importante en este sentido que las estudiantes desarrollen autonomía en la puesta en marcha, en la implementación de sus proyectos, y que esta autonomía esté de alguna manera demarcada por el trabajo en equipos, desenmarcarnos de lo que es el trabajo de grupo y asumir lo que significa el trabajo en equipo, la resolución de problemas, el liderazgo y las otras habilidades transversales que están asociadas. Por lo tanto, en esta asignatura en particular, la coevaluación adquiere un especial protagonismo, porque desde la mirada de los pares, las estudiantes pueden ser conscientes de sus fortalezas y de sus debilidades, teniendo de esta forma en un trabajo progresivo la oportunidad de mejorar con el apoyo y la colaboración de sus compañeras de equipo. Por lo tanto, acá de alguna manera se aunan estos elementos y se potencian, abriéndoles a las estudiantes una visión distinta de su propio proceso de aprendizaje. No sé si contesto la pregunta. Sí, Verónica está asintiendo. Muchas gracias por la pregunta. Gala Fernández tiene la mano levantada. Le doy la palabra a Gala. Sí. Quería preguntar, Malu y Paz, si alcanzaron a percibir qué importancia dan las y los estudiantes a los procesos evaluativos. Digamos, ¿cómo llegan al curso? ¿Llegan entendiendo todavía que la evaluación es calificación o llegan esperando que haya una evaluación formativa? No, llegan con la idea de la evaluación como calificación. Entonces Sí, de me todas imagino que maneras. es súper importante el acento que han puesto en metacognición. Sí, y sobre todo en esto de que ellos se den cuenta que la evaluación no es para el profesor, o sea, la evaluación es para ellos, digamos, es para que ellos mejoren. Entonces eso es súper difícil poder, como ya en los cursos más grandes, porque obviamente ellos van a ser profesores, entonces es un tema, toda la formación. En los cursos más grandes se ve ya cuando ellos piden evaluación. Profesora, ¿cuándo va a ir a acompañarme a sala? Profesora, ¿cuándo va a tener como pedir? Ya como que saben que eso les va a servir, pero cuando llegan en estos cursos que son más iniciales, la verdad es que llegan con una concepción muy tradicional de evaluación, les dan susto la instancia. Sí, yo creo que como un diagnóstico general uno podría decir que tienen una visión muy restringida de la evaluación reforzada por su escolaridad en general.
y agregando a lo que señala Paz, ocurre que, por ejemplo, les cuesta mucho retomar un proceso evaluativo porque creen que una vez que hacen la tarea, cualquiera sea esta, está hecha y el resultado es como definitivo. Les cuesta mucho asumir que pueden retomar ese producto, esa tarea, para rehacerla y mejorar. Como que están tan acostumbrados a que la evaluación es un hito, es un suceso, y ahí termina. Cuando se habla de que no fue mal, retomémoslo, ocupemos la retroalimentación para mejorar, hagamos una nueva evaluación formativa, les cuesta muchísimo, porque sienten que ya lo hicieron, por lo tanto no vale la pena volver a hacerlo. Les cuesta entender el sentido de la evaluación formativa. Muchas gracias, María de la Luz y Paz, por su ponencia, súper interesante, sobre todo el asunto de esto que estaban hablando al final de las reticencias. Hay varias hay cosas que se pueden profundizar respecto a eso, porque es un elemento súper complejo que está alrededor siempre de la evaluación. Lo mismo que comentaban, por ejemplo, respecto a esto de que mis compañeros o mis compañeras no están capacitadas, no tienen el criterio, ¿no es cierto?, para poder emitir un juicio. También va como bien en la línea de pensar que no es un proceso, sino que es algo que nos tiene que dar los profesores y las profesoras. Así que muchas gracias. Le voy a dar el pase ahora a Gala Fernández y a Mario Costa. Gala es académica de la Facultad de Artes, profesora de canto, voz hablada y teatro musical. Es una profesora muy querida por aquí, por el CDDOC, en el año 2017, así que reconocida por su excelencia en docencia. Es actriz, ¿no es cierto?, magíster en arte, y actualmente está cursando un doctorado en educación, así que le damos toda la energía para que le siga yendo muy bien. También es parte de nuestra querida comunidad, así como las chiquillas anteriores de la comunidad de aprendizaje, de evaluación y retroalimentación. Y también nos acompaña en esta ocasión Mario Costa, actor, director y productor teatral, y director de la Escuela de Teatro. Así que estamos muy contentos de que personas de los más altos mandos también se sumen a estas iniciativas. Eso, les damos paso entonces, Mario, Gala. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Hoy les vamos a presentar en este seminario de innovación docente evaluación de muestras de desempeño artístico. Una reflexión desde las políticas y prácticas escénicas. Esto en el marco de procesos docentes en la Escuela de Teatro. Yo soy Gala Fernández, soy profesora asistente de la Escuela de Teatro hace más de 15 años y también en la línea de cursos prácticos, cursos taller, y también trabajo hace 10 años, trabajé en realidad hace 10 años en gestión académica en la unidad y en la facultad. Mi nombre es Mario Costa, soy profesor asociado de la Escuela de Teatro. Durante 6 años fui subdirector académico y desde hace 1 año y medio fui nombrado por mis pares como director de la unidad académica. Soy profesor de la línea de actuación de primer año, que son talleres prácticos de carácter mínimo. La secuencia en la que les vamos a presentar la ponencia va a abordar primero la mirada desde las políticas y luego la mirada desde las prácticas. Entonces, en una primera instancia, les vamos a presentar cómo percibimos el problema sobre la evaluación de muestras de desempeño artístico en nuestra unidad, identificación del problema y una experiencia de seguimiento y una experiencia de prueba.
Luego desde las prácticas les vamos a presentar cuáles son los conceptos críticos que hemos podido levantar y una propuesta de estrategias que pudieran ser implementables. Desde el año 2011, en la Escuela de Teatro, se establece una política de trabajo colaborativo con nuestras y nuestros estudiantes, debido a las demandas que surgieron a través de los últimos 10 años con las distintas movilizaciones sociales que propiciaban una mayor inclusión en el acceso de la educación superior, demandas de carácter feminista, demandas contra la violencia sexual y de género. Se establece un trabajo colaborativo en todos los aspectos: creación de protocolos de buenas y malas prácticas, sistemas de selección de ayudantes, seguimiento de la implementación de la nueva malla curricular a partir del cohorte 2015. Todo este trabajo colaborativo con estudiantes se ve interrumpido en marzo del 2020, en que se produce una nueva distancia producto de la inestabilidad que la pandemia produjo en la formación de personas de teatro. Una crisis que no solo afectaba a nuestros alumnos y alumnas, sino que a todo el medio artístico y académico. Debíamos replantear cómo desarrollar nuestras clases, cómo preparar a profesoras y profesores que no manejaban estas metodologías online, porque toda su carrera se había desarrollado desde la práctica. La programación del primer semestre de 2020 fue pensada en modalidad presencial, por lo que hubo que adaptarse en plena marcha. Para apoyar metodológicamente a nuestro equipo docente, se desarrollaron talleres de aula virtual, cerca de 10, a cargo de profesores y profesoras de nuestra unidad académica con el fin de compartir experiencias y discutir cómo integrar la dimensión de lo contingente y resignificar los contenidos del quehacer teatral. Es importante subrayar que nuestra escuela posee un 80% de cursos de carácter práctico. Los cursos de investigación, de dramaturgia, también tienen un componente creativo fundamental, por lo que estos talleres de aula virtual fueron nuestra tabla de salvación. Paralelamente, mientras fortalecíamos la docencia de nuestros profesores, sosteníamos periódicamente reuniones con las y los estudiantes para recoger sus percepciones del proceso formativo en pandemia. Ambas experiencias, los talleres metodológicos y estas reuniones, nos condujeron a una nueva política de trabajo colaborativo, que esta vez es de carácter triestamental. Nos dimos cuenta que los profesores de las áreas de extensión, que los profesionales de las áreas de extensión y medios audiovisuales podrían enseñarnos a usar redes sociales, a editar videos, a subtitular, musicalizar, actividades e instrumentos de aprendizaje que los profesores no ocupábamos o literalmente no sabíamos usar, y que en este contexto serían fundamentales para nuestras actividades docentes. Durante este periodo se constató una demanda tanto a nivel docente como estudiantil en relación a las evaluaciones de desempeño artístico de los talleres prácticos. Es que existía una relación compleja de cómo desarrollar las actividades evaluativas en este contexto. Aún no lográbamos visualizar el alcance de este problema que comenzaba a hacerse presente. Por lo tanto, para definir el problema, decidimos establecer estrategias y acciones para identificarlo con mayor claridad. La primera, hacer un seguimiento de la encuesta docente de los cursos prácticos y además establecer una experiencia de prueba en un curso taller durante el primer semestre 2021. Decidimos analizar los comentarios porque veníamos percibiendo una baja notoria en el promedio en el criterio referido a evaluación y retroalimentación en esta encuesta. Y por lo tanto decidimos hacer un estudio de los últimos semestres para evaluar esta situación. Esta percepción estaba confirmada, no así sus causas. Por eso había que enfocarse en el análisis de comentarios. El análisis de la encuesta docente y la valoración que hicieron los y las estudiantes de la experiencia de prueba en una encuesta que diseñamos especialmente centrada en los aspectos evaluativos del curso,
permitió que con estos recursos analizados estableciéramos una categorización de conceptos que nos permitiría inferir con mayor precisión los alcances del problema. Tienes que prender micrófono, Gala. Perdón. En el seguimiento, lo que hicimos en específico fue analizar los comentarios de las encuestas docentes de 6 talleres del ciclo formativo del currículum de la escuela, cursos mínimos. Y en la experiencia de prueba que se realizó en paralelo, abordamos un taller del ciclo formativo, un curso taller práctico, en este caso de primer año, y a partir de esa experiencia elaboramos una encuesta de valoración del taller, más que nada enfocada a criterios de evaluación, la aplicamos y luego analizamos también estos comentarios. Una pasada así muy general sobre los resultados de estos análisis nos entrega lo siguiente. En lo de arriba vemos el análisis de la evaluación docente de los 6 talleres mínimos. Estos son porcentajes de cantidad de referencias por las categorías que pudimos levantar. Entonces, la de abajo son los resultados de la evaluación de la experiencia de prueba. Lo más interesante de estos datos, para no detenernos demasiado, es esto. En la categoría acompañamiento emocional versus acompañamiento pedagógico, ya vamos a explicar qué significa esto, en el análisis de los talleres, de la evaluación docente de los talleres, el acompañamiento emocional tiene una carga enorme. Estos son referencias respecto del acompañamiento emocional. Podrían ser relevando un buen acompañamiento emocional o demandando un mejor acompañamiento emocional. Y el acompañamiento pedagógico tiene un 3%, esto es, prácticamente no hay noción de que deba existir o no un acompañamiento pedagógico. En la evaluación de la experiencia de prueba, el acompañamiento pedagógico tiene una presencia mucho mayor, tiene un 27% versus un 3%, y el acompañamiento emocional de alguna manera aparece, pero bastante más equilibrado respecto de la comparación anterior. Y también respecto de las otras categorías alusivas a evaluación, hay un equilibrio, no así en la evaluación de los talleres. A partir de esto, por supuesto, los conceptos críticos que levantamos fue el acompañamiento emocional y el acompañamiento pedagógico. ¿Qué entendemos por esto? El acompañamiento emocional son las referencias, los comentarios que los estudiantes realizan alusivos a la contención afectiva o emocional que el docente o la docente puede hacer en el aula al estudiante. Esto nos llamó la atención porque no es un contenido que exista en ninguno de los programas que se analizaron. Y el acompañamiento pedagógico es toda estrategia, herramienta, apoyo que pueda dar el docente o la docente en clases presenciales para que el alumno o la alumna pueda seguir trabajando de forma autónoma con estas herramientas o estrategias. ¿Por qué esto es tan importante, poner atención en el trabajo autónomo? Como decía Mario, el 80% de nuestros cursos son cursos taller de creación. Entonces, la carga de trabajo autónomo que tienen nuestros estudiantes es enorme. El tiempo en aula muchas veces es menor que el tiempo de ensayos, creación y fijación de contenidos de creación, que los estudiantes realizan en forma autónoma y después vienen a mostrar en el aula. Entonces, lo que nosotros hipotetizamos es lo siguiente. En los talleres que observamos, en los 6 talleres de periodo formativo, aparentemente no se está haciendo evidente o no hay un sustento del acompañamiento pedagógico que los estudiantes perciben o tienen en el aula por parte de las docentes. Por tanto, no tienen soporte para desarrollar su trabajo autónomo. Por tanto, llegan al aula frustrados o frustradas o desmotivados o desmotivadas, necesitando, evidentemente, ¿qué? Acompañamiento emocional. Entonces, es evidente que lo quieran, que lo releven o que lo demanden. Sin embargo, lo que debiésemos potenciar
No es el acompañamiento emocional, porque uno podría pensar eso, leyó en la encuesta, hace falta, compa, ¿y cómo es posible que no? Y uno dice, ay, hay que reforzar eso. No, lo que nosotros pensamos es que hay que reforzar el acompañamiento pedagógico o la percepción del acompañamiento pedagógico para que tengan más material, no se frustren y necesiten no tanto acompañamiento emocional, sino percibir un acompañamiento pedagógico sólido. En la experiencia de prueba, esta es una muestra de un instrumento de retroalimentación que creemos que puede sintetizar cuál fue el foco de evaluación formativa que implementamos en la experiencia de prueba para suplir o fortalecer este acompañamiento pedagógico. En primer, yo sé que está muy chiquitito, pero es para que lo vean en general. En primer lugar, lo que vemos en esta columna son los criterios de evaluación que se aplicaron en este es un instrumento de retroalimentación de una evaluación sumativa. Esos criterios, en primer lugar, fueron levantados, construidos y consensuados entre el equipo docente y los estudiantes, de manera que los estudiantes comprendían a cabalidad qué era lo que se iba a evaluar y qué se esperaba. Es más, ellos lo construyeron. Luego observamos la coevaluación, que ya mencionaron mis compañeras, ¿no? Hay retroalimentación del equipo docente, hay retroalimentación de un par y hay autoevaluación. Y esto se ve a la par y es comparable una cosa con otra. Y es la idea en realidad de la retroalimentación. Aquí la vemos escrita, pero también se hace en forma directa. Y por último, vemos también que ante todo comentario sobre un criterio, hay asociados ejercicios o estrategias de mejora de lo que en ese criterio se ve que está más débil. De aquí nosotros identificamos entonces que estrategias posibles a partir de un reforzamiento de estrategias de evaluación formativa para potenciar el acompañamiento pedagógico en muestras de desempeño artístico son la retroalimentación, siempre y cuando esté asociada a herramientas y estrategias de mejora, la construcción colaborativa de criterios e instrumentos, sea de evaluación como de retroalimentación, y la coevaluación, siempre apuntando a la metacognición, es decir, a que, y por eso hacía esta pregunta anteriormente a Paz, porque creemos que a lo que hay que apuntar también es que los estudiantes identifiquen el valor de los procesos de evaluación. Cabe señalar que los criterios que se co-construyeron y este instrumento de evaluación se fue probando, no fue en la experiencia sumativa solamente que se aplicó, sino que en los ensayos o correcciones anteriores se fue probando y modificando de manera que estuviéramos todos conformes con lo que se iba a aplicar. Cuando debíamos definir las estrategias posibles para revertir esta situación, apareció fuertemente, impulsada por nuestros académicos, la idea de generar y proporcionar a nuestras y nuestros estudiantes materiales complementarios de apoyo a la actividad práctica, usando Canvas como un repositorio de estos recursos. La idea era ofrecer audioguías, videos, síntesis textuales, visionados de referentes artísticos. La idea era que las y los estudiantes pudieran complementar y reforzar la práctica individual con estos nuevos insumos a través de este nuevo acompañamiento pedagógico. Pero con esto surgió un nuevo conflicto. Estos materiales, que eran preparados por los mismos docentes durante el proceso académico, provocaron en las y los estudiantes una reacción no esperada. Por un lado, muchos agradecieron el aporte, en cambio otros tantos se sintieron sobrepasados, sobredemandados por el bombardeo constante de actividades propuestas, y que no eran capaces de incorporar a su práctica, porque nunca tenían el suficiente descanso. Hubo que precisar tanto a profesores como estudiantes que estos materiales son muy necesarios para el acompañamiento pedagógico y se agradecen siempre y cuando son entregados con criterios de calendarización claros, en rutas de aprendizaje expresadas y cuando cada uno de estos insumos tiene una vinculación directa con las actividades y contenidos enseñados en los cursos.
Muchas gracias por esa presentación. Felicidades, Gala, Mario, por lo que lograron hacer, la información que lograron recabar en, posterior a esta gran crisis, ¿no es cierto?, que es la pandemia que nos ha tocado vivir. Dejo abierta entonces la posibilidad de que puedan generar alguna pregunta. Paz tiene una pregunta. Solo preguntar por qué descartan también considerar el apoyo emocional como una parte del proceso de aprendizaje, digamos, o de enseñanza. Sí, bueno, en primer lugar, no lo descartamos para nada. Es un elemento, si se imaginan en la escuela de teatro, demasiado muy presente. Más bien el movimiento emocional en general. Entonces, lo que pasa es que lo que no queríamos es que el foco de la baja valoración de las estrategias de evaluación que tenían los estudiantes de sus docentes, ellos lo tuvieran puesto en hay que mejorar el acompañamiento emocional que los profesores nos dan, ¿sí? Sino que queríamos que ese foco cambiara a cuáles son las herramientas pedagógicas que me están entregando y cómo puedo utilizarlas. Entonces, no es que los profesores y las profesoras no tengamos que dar apoyo afectivo o contención, pero el foco no puede estar puesto ahí, y el foco sobre todo de la evaluación de la política de evaluación tampoco puede estar puesto ahí. No sé si quieres complementar, Mario. Sí, estoy de acuerdo. Creo que para nosotros lo primero era cómo revertir esa percepción que tienen los estudiantes, porque durante muchos años hemos trabajado con instrumentos, ¿no? Hemos trabajado con la idea de revertir esta percepción que tienen los estudiantes de que en realidad a la hora de evaluar el proceso formativo a través de la encuesta docente, el área más frágil tiene que ver con la evaluación y retroalimentación, siendo que hay muchas instancias de evaluación y retroalimentación durante el proceso. O sea, claramente en un curso todos los días hay retroalimentación muy fuerte. O sea, no estamos hablando de procesos expositivos solamente. O sea, cada vez que uno da una indicación, estás haciendo una retroalimentación al grupo, al colectivo. Si quieren, ¿puedo contestar la pregunta de Verónica? ¿Sí? Buenísimo. Ya, Verónica, justamente la experiencia de prueba fue realizada en un curso con metodología +S. Y en este caso, de los cursos taller, la metodología +S está casi en el 100% de los casos centrada en creación. Entonces, el producto o el servicio que los estudiantes ofrecen al socio comunitario es creativo. Por tanto, todo esto que estamos hablando tiene que ver con este diálogo también como servicio. Ahora, durante la pandemia se hizo súper complejo esta cuestión, porque antes de la pandemia podíamos ofrecer el servicio de forma presencial. Entonces la retroalimentación del socio y la evaluación de la experiencia completa era mucho más directa, rápida, podían hacerse encuestas de satisfacción o cosas así. Pero es muy distinto entregar un producto creativo, escénico, performativo, sonoro, grabado, por ejemplo, o en un Zoom, que en forma presencial. Entonces ahí también surgieron muchas de estas preguntas. Buenísimo. Al parecer no quedan más dudas. Raúl levantó la mano, justo. Sí, yo quería consultar si es que estos resultados han sido socializados con otros docentes de la escuela de teatro, y frente a eso ver cómo un poco cuál es la disposición que tienen ellos también a hacer como ajuste al tema del acompañamiento emocional. A pesar de todo, igual se marcó como uno de los hitos más importantes en este trabajo. Estamos en un proceso, digamos, de definición primero. Nosotros ya hubo una reunión, una primera reunión de Gala, un taller que Gala
trabajó el tema de la evaluación con los académicos y las académicas de la Escuela de Teatro, donde aparecieron varias preguntas que aún no se responden y que estamos intentando instalar. ¿Ah? Por ejemplo, todo esto que yo hablaba al final, como este conflicto que se produjo con los acompañamientos pedagógicos que estábamos elaborando, con las herramientas de acompañamiento pedagógico, porque en un momento fue la explosión, ¿no? Todos los profesores quisieron acompañar pedagógicamente a los estudiantes y empezaron a bombardearlos con audio, con estrategias, digamos, audiovisuales para reforzar esto, pero había que calmar las aguas y ordenar y orientar todo eso insumo a través de la ruta de aprendizaje del curso. Y yo creo que estamos en esa etapa todavía. Si te fijas, Raúl, estos son resultados súper hiper recientes, o sea, nosotros terminamos a fin de primer semestre de este año estas análisis y el levantamiento de categorías y toda esta cuestión lo hemos hecho en este tiempo. Y por supuesto son resultados preliminares, un estudio muy preliminar que nos enfoca a hipotetizar esto. Ahora, para realmente sostener esa hipótesis y después más encima tratar de comprobarla, tenemos sin duda que emprender un camino investigativo mucho más contundente. Ahora, paralelamente, como mencionaba Eli, yo estoy estudiando, estoy estudiando un doctorado en educación en la UMCE, y mi línea de investigación son estrategias de evaluación de muestras de desempeño artístico. Entonces, también ya estamos planeando con Mario y con la subdirección académica también de la escuela, experimentos a realizar ahora en 2022 respecto de esto y seguir profundizando. De todas maneras, la idea es ir derivando a la práctica lo antes que se pueda, pero una vez que sea consistente. Muchas gracias. Buenísimo. Muchas gracias por sus respuestas, Gala, Mario. Sin duda, un tremendo desafío. Sobre todo ahí destacar lo que mencionaban de Canvas, que tal vez muchas veces lo podemos utilizar como un reservorio nomás de material, que puede conllevar a que sea un poco como abrumador para los estudiantes. Entonces, también es importante el mensaje de que Canvas puede ayudar no solo a acumular material, sino que también a asociar actividades que les vayan sirviendo y que vayan apoyando esta revisión, y que no se transforme en una carga, sino que se transforme en otras oportunidades adicionales para poder seguir aprendiendo. Le doy el paso entonces a Robinson para que presente la tercera ponencia. Gracias, Eli. Vamos entonces con nuestra tercera ponencia de la tarde, titulada Retroalimentación de la docencia en tiempos de pandemia. Presentan Raúl Cofré y Cristian Muñoz. Raúl es sociólogo del Centro de Desarrollo Docente y coordinador de medición del área de evaluación y mejoramiento continuo del CEDOC. Y Cristian es también sociólogo del Centro de Desarrollo Docente y coordinador de la evaluación temprana de cursos del CEDOC. Raúl y Cristian, les dejo a ustedes. Bien, muchas gracias. Raúl, ¿compartes pantalla o...? Compartir pantalla. Un segundo. Compartir. No, perdón, no le puse compartir. Ah, lo abrí para mí nomás. ¿Pero tenéis problema o lo comparto yo? No, lo comparto ya. Ya, ok. Bueno, buenas tardes a todos. Ya nos presentaron y esta es nuestra presentación. A ver si puedes pasarla. Ya, primero, antes de pasar al estudio en sí, quiero primero contextualizar
Un primer contexto son antecedentes que encontramos en la literatura. Bueno, obviamente, como ya todos conocemos, debido al fuerte impacto que ha tenido la pandemia que se inició en el primer semestre del año pasado, se ha escrito bastante, obviamente, sobre los efectos que esto ha tenido en la enseñanza de educación superior. La literatura ha hecho eco y ha dado ideas que se interrelacionan entre sí, como es la dificultad que ha hecho en los actores de la educación el tener un cambio brusco a una enseñanza online sin que estos tengan una preparación necesaria para que esto fuera llevado a cabo de manera satisfactoria. Esto ha afectado no solo a la docencia, sino que también a los propios estudiantes, dado que se han tenido que ver forzados de un momento a otro a cambiar la modalidad en la cual estaban aprendiendo. Han tenido que pasar por cosas como, por ejemplo, integrar nuevas herramientas a su proceso de aprendizaje como lo es Zoom, o integrar o reimaginar herramientas que ya eran familiares para ellos, como lo es, y darle un uso académico, como lo puede ser, por ejemplo, WhatsApp. Y también han tenido que asumir un nuevo rol dentro de su propio proceso de aprendizaje, un rol que es decididamente más activo y participativo en comparación al rol que ellos asumían previo a la pandemia. Todos estos son nuevos obstáculos que se suman a la incertidumbre sobre el futuro, lo cual ha tenido obviamente un efecto negativo sobre la salud mental del estudiantado, lo cual ha traído nuevos desafíos que las instituciones de educación superior tienen que enfrentar. Si puedes pasar a la segunda diapositiva, por favor. Otro contexto que encuentro que es importante que sepamos para este estudio es sobre las herramientas de evaluación de la docencia que tiene la Universidad Católica. Durante los últimos años, la Universidad Católica ha desarrollado una serie de instrumentos que se complementan entre sí para evaluar la docencia y que en su conjunto tienen como un objetivo principal el que se promueve el análisis crítico de los profesores sobre su propia docencia y sobre su propio desarrollo profesional, a la espera de que a través de recolectar variada información, a través de diferentes instrumentos que recogen diferente evidencia, se puedan identificar con precisión y objetividad dimensiones para poder fortalecer su propia docencia, ver por dónde se pueden mejorar. Una de estas herramientas, una muy importante para el Centro de Desarrollo Docente, es la evaluación temprana de cursos, que es un instrumento que nos permite y le permite a los docentes evaluar cómo va la docencia a medida que va marchando el curso, para poder hacerlo de manera temprana y oportuna. El objetivo principal de esta herramienta entonces es retroalimentar a él o la docente de tal manera de que incorpore ajuste a su curso a través de la experiencia de los docentes, o sea, de los estudiantes que están participando en el mismo. Bueno, una vez ya dado esto, este par de contextos, si podemos pasar a la próxima diapositiva, pasamos ya de lleno al estudio y entramos al estudio con la pregunta orientadora, que es cómo se está llevando a cabo la docencia virtual en contexto de crisis. A partir de esta pregunta orientadora, sacamos el objetivo general, que es el identificar los principales puntos críticos que han tenido los cursos con docencia virtual durante tanto el primer semestre de 2020 como el primer semestre de 2021, según lo que dicen los propios estudiantes que han participado en las encuestas de evaluación temprana de cursos de la Universidad Católica. Y a partir de este, tomamos 3 objetivos específicos. El primero de estos es identificar los principales aspectos positivos que han tenido estos cursos con docencia virtual en estos semestres, el identificar los principales aspectos por mejorar en estos cursos, y tercero, identificar los principales compromisos que asumen los estudiantes que participan en estos cursos en los semestres correspondientes. La metodología de este estudio es cualitativa y descriptiva. La principal metodología que se usó para el análisis en este estudio es la teoría fundada, la cual nos permite, es una metodología que nos permite analizar los datos y que además funciona como un mecanismo de construcción de teorías y conceptos de análisis a utilizar. Este método implica una aproximación sistemática, inductiva y comparativa para desarrollar la investigación con el objetivo de generar teoría y conceptos sustantivos a través de un acercamiento de ida y vuelta entre el dato y la reflexión de los investigadores, en donde construimos, como ya dije, teoría y concepto a través del dato empírico que se está levantando.
El principal instrumento para esta investigación es el que ya mencioné en la encuesta de evaluación temprana de curso, una encuesta voluntaria en la cual se levantan datos acerca del desarrollo del curso durante la mitad del semestre, a partir de la respuesta de los estudiantes que participan en estos cursos respectivos. Y bueno, la muestra de este estudio se construyó a partir de las respuestas que entregaron los estudiantes a la encuesta de evaluación temprana de curso al primer semestre de 2020 y el primer semestre de 2021. De entre todo el universo de respuestas que se obtuvieron, se seleccionaron alrededor de 900 respuestas para cada uno de los semestres a evaluar. Y bueno, como a partir de este instrumento se seleccionaron tres preguntas, que son las preguntas de respuesta abierta que existen en este instrumento. ¿Se puede volver un poco? Una de estas una pregunta relacionada a los aspectos positivos del curso, una segunda pregunta relacionada a los aspectos por mejorar del curso, y una tercera pregunta relacionada con los compromisos que los estudiantes asumen para mejorar el curso. En lo cual en total nos da alrededor de 2.700 respuestas analizadas para este estudio. Y bueno, antes de pasar ya a los resultados de este estudio, es muy importante que demos cuenta de las limitaciones que nos dimos, que identificamos en este estudio. Una de las principales limitaciones de este estudio guarda relación con la complejidad de los conceptos que se evaluaron, puesto que al estar analizando una respuesta abierta de un instrumento que es tanto autoaplicado como online, los relatos que se obtienen en estas respuestas son en general bastante breves y no siempre guardan tanta... la complejidad de estos relatos no siempre es tan grande como la complejidad de los mismos conceptos que los estudiantes ponen sobre la mesa en sus respuestas. Y una segunda limitación súper importante al tener en cuenta para este estudio tiene que ver con el carácter voluntario del instrumento, tanto para los docentes que deciden participar en este como en los estudiantes, lo cual genera un sesgo de autoselección en estos dos grupos, por lo que es de esperar que estos actores tengan ciertas características similares entre ellos, como por ejemplo puede ser que los docentes que deciden participar sean docentes que ya estén iniciados en la preocupación y reflexión sobre su propia docencia. Bueno, una vez considerado todo esto, dando contexto y hablando sobre la metodología, doy paso a mi compañero Raúl, que él va a hablar sobre los principales resultados que hemos obtenido en este estudio. Gracias, Cristian. Vamos a partir por los resultados, un poco comentando cuál es la intención de hacer este contrapunto entre el primer semestre del 2020 y el primer semestre del 2021. La intención es comparar para descubrir cómo es que ha evolucionado la docencia según los propios estudiantes durante un año. Por lo primero que vamos a partir es por los aspectos positivos. Los principales aspectos positivos destacados por los estudiantes dan cuenta de la realidad multidimensional de los cursos, evidenciando una gran variedad de elementos que resaltan por su frecuencia en los relatos de los estudiantes, tanto como su importancia a la hora de configurar la valoración general de los cursos. El aspecto positivo más relevante tiene que ver con la relación que establecen los docentes con los estudiantes, principalmente encarnada en la disponibilidad de estos para responder dudas y inquietudes de parte de los estudiantes. Esta relación con los estudiantes es lo que más se relaciona con la percepción general de parte de los estudiantes de que no existen elementos por mejorar en los cursos, con una satisfacción total, y también con la idea de que el curso funciona de la mejor manera posible. Esta apreciación general se ve aún más fuerte cuando, además de esta buena relación que establecen los docentes a la hora de responder dudas, se complementan con una serie de atributos personales del equipo docente. Los atributos que más se destacan por parte de los estudiantes durante el 2020 fueron la flexibilidad y la comprensión de parte de los docentes. O sea,
se valoró mucho una actitud empática de parte de ellos. También su capacidad de adaptarse a los cambios y hacer cambios en la programación de los cursos, poder retrasar pruebas, quizás poder cambiar metodologías de enseñanza según se requirieran. También algo que se valoró mucho fue la preocupación por el bienestar de los estudiantes que tuvieron los profesores, y también que se presentaran con una actitud positiva en las clases, porque muchos de los estudiantes señalaban que de repente no llegaban con el mejor de los ánimos a las clases por todo lo que está pasando, y valoraban mucho que los docentes trataran de levantar el ánimo. Aquí, al analizar las principales categorías temáticas que se descubrieron en el 2020, podemos encontrar dos grandes grupos. Los que están marcados en morado son las cualidades humanas del equipo docente, y el grupo 2, que está en amarillo, tiene que ver más con las cualidades pedagógicas del equipo docente. Aquí se encontró algo muy interesante, que durante el primer semestre del 2020, los estudiantes valoraron más el tener un equipo docente comprometido y que fuera empático con sus necesidades. Valoraron eso más que docentes con altas cualidades pedagógicas o académicas. En este sentido, se puede ver un poco en línea con lo que dijo Gala en la presentación anterior, que el acompañamiento emocional fue muy valorado al inicio de la pandemia. De hecho, fue lo más valorado a la hora de hacer una evaluación general de los distintos cursos. Algunas de las cualidades pedagógicas que más se resaltan son la claridad en la entrega de contenidos complejos, la preocupación por el aprendizaje de los estudiantes, la preocupación por que ningún estudiante se quede atrás, ir a un ritmo que asegure que nadie quede en el camino. También generar un clima participativo, porque constantemente se da el problema de que las clases se transforman en un monólogo. Entonces, cuando los profesores implementan metodologías para evitar esto, eso también ha sido muy valorado. También el uso de ejemplos y entregar posibilidades para ejercitar, porque se ha perdido mucho del trabajo práctico, pero igual hay algunos profesores que se las han ingeniado para que los estudiantes puedan poner en práctica los aprendizajes, por ejemplo, los profesores de deporte. Y también establecer pausas dentro de las clases. Lo otro que se ha valorado mucho también es el distinto material de apoyo, porque se reconoce que se necesita para poder estudiar desde la casa. ¿Cómo avanzó esto al 2021? Bueno, se mantuvieron las dos grandes categorías, las cualidades humanas del equipo docente y las cualidades pedagógicas. Siguieron siendo las dos grandes categorías resaltadas por los estudiantes como positivas. En cuanto a las características humanas, no hubo mayor cambio, se siguieron manteniendo más o menos la misma. Y en cuanto a las características pedagógicas o más metodológicas, se da cuenta de que los docentes empezaron un poco a manejar mejor la docencia online, a sacarle más provecho, por ejemplo, a través de traer invitados especiales o pudiendo integrar a gente que estuviera en distintos lugares del mundo. También se acortaron las clases, fue un aprendizaje que ocurrió durante el año, y eso fue muy bien recibido por parte de las estudiantes. En cuanto a cómo avanzó la valoración de estas categorías temáticas, acá se dio el gran contrapunto que hubo entre el 2020 y el 2021. Si en el 2021 lo más valorado eran las cualidades humanas del equipo docente, en el 2021 volvieron a ser las características pedagógicas. Es decir, hubo una transición en la cual quizás podría inferirse que el inicio que durante el 2020, el primer semestre, fue quizás más traumático por parte de los estudiantes,
que valoraron mucho más este acompañamiento emocional ante las condiciones de inestabilidad que existieron. Y este año quizás podemos inferir que se ha vuelto un poco la atención hacia las características más académicas y pedagógicas de los equipos docentes. En cuanto a los aspectos por mejorar de lo que se detectaron, aquí pasó algo interesante, que los aspectos por mejorar fueron más, pero tuvieron menos frecuencia en los relatos que los aspectos positivos. Entonces, hubieron más aspectos positivos que aspectos negativos. Esto se puede deber a lo que dijo Cristian, que puede haber un sesgo de autoselección, que hace que los mejores docentes se inscriban a la evaluación temprana. Algunas de las características más rechazadas por parte de los estudiantes en los cuerpos docentes, algunas características humanas que son rechazadas, por ejemplo, son la poca disponibilidad para responder dudas, la poca claridad para entregar los contenidos, la poca empatía y la poca preocupación por el bienestar de los estudiantes y por su aprendizaje. Profesores que avanzan en las clases demasiado rápido, que hablan muy rápido y que no se detienen a ver si los estudiantes están entendiendo o no. Esto genera una sensación de los estudiantes de desinterés por parte de los equipos docentes y que también son medio intransigentes a sus necesidades de aprendizaje. En cuanto a los aspectos más pedagógicos que son resaltados como negativos, están el tema en relación a lo que vimos, el aspecto, si se valora positivamente las clases cortas, se valora negativamente las clases demasiado largas. También en el 2020 salió mucho a la luz el tema del cansancio por estar muchas horas frente a los computadores y también mucha disconformidad con el uso de las plataformas. Las plataformas de videollamada, como por ejemplo Zoom o Google Meet, generaron mucho anticuerpo en los estudiantes en un comienzo, porque a veces no eran tan fáciles de ocupar en una primera instancia. También temas de evaluación como poco feedback, poca claridad en los criterios de evaluación, y algo que se agregó fue que hubo un problema durante el 2020 que fue muy relevante, que tuvo que ver con la carga académica que tuvieron los estudiantes, y también con los factores externos que condicionaron su aprendizaje, como por ejemplo las condiciones ambientales del hogar, que pudieron interferir en su aprendizaje, y también problemas técnicos como la caída de internet o los distintos problemas tecnológicos que pueden ocurrir cuando uno hace clases virtuales. ¿Cómo evolucionó esto hasta el primer semestre del 2021? ¿Cómo cambió durante un año? Se mantuvieron más o menos las mismas características que en el 2020, las mismas categorías temáticas. Disminuyeron la referencia a las cualidades humanas de los docentes y hubo más referencias a un cansancio físico y mental. Algunos temas que dejaron de aparecer fueron, por ejemplo, ya durante el 2021 no se criticó tanto el tema de las clases largas, ni la disconformidad con las plataformas, como que también se puede inferir que tal vez se acostumbraron a las plataformas de videollamada, con lo cual dejaron de ser un problema. Otro problema es que de repente el material complementario es demasiado y genera una carga de trabajo muy grande. Desapareció también la crítica a la falta de feedback y un poco se dejó de hablar de la carga emocional que significa la carga académica. Y otro elemento que durante el 2021, un elemento que estaba presente en 2020 y que dejó de estarlo en 2021, fueron las referencias a problemas técnicos, a problemas como por ejemplo de conectividad.
también los compromisos que asumieron. Los compromisos, la verdad es que fueron menores, como que los pasaron más rápido, y la mayoría estuvo relacionado a aumentar la participación en las clases y a generar estrategias individuales y colaborativas de trabajo para lidiar con la metodología online de enseñanza. ¿Qué se entiende por participar más en clase? Preguntar más y estar al día con los materiales de estudio, porque se reconoce que se necesita saber para preguntar, no preguntar por preguntar, y que eso entorpece el flujo de las clases. Y en cuanto a la estrategia individual y colaborativa, está el compromiso a estudiar más y también a estar más disponible para dar apoyo a sus pares que necesitan asistencia. En el 2021, esta actitud más colaborativa desapareció y volvió a darse más un énfasis individualista. Conclusiones. Se descubrieron 3 grandes conceptos en los relatos y que estaban fuertemente correlacionados entre sí. Estos son el aprendizaje, la carga académica y la salud física y mental. Aquí un elemento que resaltó como importantísimo a la hora de hacer confluir estos 3 conceptos fue el beneficio innegable de contar con un profesorado comprometido y abierto a realizar modificaciones programáticas. Bueno, eso fue lo que pudimos recoger en este estudio. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl y Cristian, por este tremendo trabajo. Estamos súper apretados de tiempo. Si hay alguien que tenga una pregunta, tal vez podríamos hacerla. Si no, también podemos pasar a la siguiente ponencia y tal vez dejar los minutos finales para juntar ambas preguntas. No sé, Raúl y Cristian, si les parece. Sí, me parece perfecto. Sí, me parece. En Gala dice que es muy interesante escuchar el análisis. Daniel dice que es muy interesante los resultados y preguntan dónde pueden encontrar más detalles de la investigación. Lamentablemente no generamos ningún documento relacionado a esto, que lo hicimos directamente pensando en la exposición. Lo que podríamos compartir quizá y que tenemos actualmente en la presentación, como para que lo analicen. Lo que tenemos también es un informe del año pasado que también se hizo, pero no incluye lo del 2021. Eso podemos poner a disposición. No sé, vamos a poner nuestro correo en el chat por si alguien nos quiere escribir para que le mandemos el material que tenemos. Sí, también recordar a Daniel que va a quedar grabada esta presentación. ¿Qué cosa? Recordar a Daniel que va a quedar grabada esta presentación también y va a ser subida al canal del CEDO. Sí, perfecto. No, pero buena solución, que se pueden contactar directamente con nosotros en caso de tener más, de si alguien tiene mayor curiosidad por esta investigación. Muchas gracias por la atención. Ok, sí, muchas gracias a todos los que están acá. Gracias a ustedes. Eli, te doy la palabra. Super. Vamos entonces con la última presentación de las profesoras de la Facultad de Educación, Tatiana Gurovich, Marcela Suárez y Verónica Lizana. Esta última es quien nos va a presentar respecto a la evaluación diagnóstica de competencias transversales en proyectos de AMACESE. Eso. Adelante, Verónica. Bienvenida. Muchas gracias. Voy a tratar de presentar en 10 minutos para que quede un ratito para conversar, porque ya son 20 para las 4, entonces ahí para dejar un momento para las preguntas del grupo anterior y también para mi ponencia. Ok, voy a partir entonces. Ok. Está bien, ¿verdad? ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí. ¿Está bien? Ya, ok. Sí, Verónica, se ve bien.
Muchas gracias. Bueno, primero que nada les voy a decir que estoy solo presentando yo porque Marcela y Tatiana están en clase, así que estoy yo dando la cara por el equipo. Ya vieron el nombre, este es una evaluación diagnóstica de competencias transversales en el marco de los proyectos +S que se desarrollan en este curso. Comentarles, digamos, que el objetivo del curso, como dice ahí arriba, dice, la idea es como que todo el curso consiste en implementar los proyectos de aprendizaje de servicio articulado con los temas centrales de los minors. En este curso se articula el minor de interculturalidad, juego y recursos didácticos y expresión infantil. Y eso, de alguna forma, el proyecto se hace cargo, digamos, de lo que plantean estos cursos de profundización, pero además se dialogan con las necesidades sentidas de las comunidades, de los centros de práctica. Por lo tanto, ahí están los 4 objetivos. Uno tiene que ver con la integración conceptual, el segundo tiene que ver con la construcción del diagnóstico participativo, el tercero con el diseño e implementación del plan de intervención, y esta evaluación en lógica 360 grados. Con respecto a la descripción del socio comunitario, es muy variado. Tenemos jardines de Integra, jardines de Junji, jardines que están dentro de los colegios, jardines particulares, de fundaciones, por lo tanto, súper variado, en este caso, el socio comunitario. Hemos tenido proyectos de aprendizaje servicio que tiene que ver con una propuesta para los niños y las niñas, para el equipo profesional, para las educadoras de párvulo, para el equipo técnico, para el equipo directivo, para la familia. Bueno, ahí a partir, digamos, de este diagnóstico participativo, entonces ahí se ve, digamos, efectivamente cuál va a ser el foco del proyecto. Entonces, son muy variados los contextos y también muy variados los actores, en este caso, actores educativos que trabajan en este proyecto. Bueno, como una de las cosas fundamentales que plantea esta metodología tiene que ver con la conformación de los grupos de reflexión, que antes lo hacíamos así, de manera presencial, ¿verdad? Este es un curso, siempre un curso muy grande, entonces lo que hacíamos es que pudiese venir 1 o 2 personas de cada grupo, de cada equipo, que estaban instalados en los centros de práctica, porque estas estudiantes están en paralelo desarrollando su práctica profesional y en ese mismo lugar desarrollan el proyecto Aprendizaje Servicio. Entonces, cuando hacíamos los grupos de reflexión de manera presencial, lo que hacíamos era que viniera 1 o 2 personas de cada grupo y hacíamos estas conversaciones, este pensamiento en voz alta, que tenía que ver con las experiencias de aprendizaje construidas, pero también, de alguna forma, si el espíritu de la +S se estaba cumpliendo con este plan de intervención. Bueno, después esta modalidad se transformó online, porque obviamente estamos en otra modalidad, así que de lo presencial llevamos los grupos de reflexión a la virtualidad. Por lo tanto, hemos pensado siempre así el curso en términos de que hay una primera parte que se da una integración conceptual, ¿verdad? En este proyecto +S. Hay un diagnóstico participativo, diseño e implementación del plan de intervención, y en cada una de estas etapas tenemos estrategias de reflexión, que son estos grupos de reflexión, pero además también con estrategias de evaluación. Por lo tanto, lo que hacemos es una articulación de ambos aspectos, ¿ya? Bueno, nos dimos la tarea de empezar a evaluar las competencias transversales que están definidas tanto por el Centro de Desarrollo Docente, ¿verdad?, de la UC, que definen compromiso social, trabajo en equipo, pensamiento crítico, resolución de problemas y comunicación oral, ¿ya? Entonces, empezamos a hacer esta evaluación. Para poder hacer efectivamente lo que yo voy a presentar acá es compromiso social, porque ya las tenemos todas evaluadas con un diagnóstico bien interesante, pero en esta oportunidad me voy a centrar en la primera, ¿ya? Bueno, para eso hemos hecho harta revisión bibliográfica. Básicamente tenemos nuestro paraguas teórico que tiene que ver con la justicia social, ¿verdad? Bueno, acá en la PPT está todas las referencias consultadas.
donde nos hemos puesto como 3 ejes articuladores. Uno que tiene que ver con la sensibilización acerca de la realidad social, o sea, efectivamente, cómo un proyecto o aprendizaje-servicio logra sensibilizar a todos los actores educativos involucrados en el proyecto, y ahí hemos revisado ese tipo de literatura. También todo lo que tiene que ver con la asignación, distribución de responsabilidad individual y colectiva, ¿verdad? Y también todo lo que refiere al cambio y transformación de la sociedad y del sujeto ciudadano, ¿no? Entonces, ahí han estado nuestros referentes teóricos. Con respecto a la fundamentación metodológica, cuando hicimos este levantamiento de información, aquí están los datos sociodemográficos. Aquí tenemos como que tenemos estudiantes de la generación 2018-2017, ¿verdad? Pero la mayoría, más de un 92%, es de la generación 2018. Bueno, también es decir que educación parvularia es una carrera sexista altamente feminizada, por lo tanto aquí es como el 100% son personas que se reconocen del género femenino, ¿ya? Entonces eso no es ninguna novedad, eso pasa a nivel nacional, ¿verdad? Y también acá están las edades, tenemos una variedad, ¿verdad? Desde los 21 a los 29 años, pero la gran mayoría se sitúa en los 26, o sea, perdón, en los 22 años. Y acá está la cantidad de personas de cada uno de los minors. Tenemos una gran cantidad de estudiantes que han hecho su profundización, su minor en recursos didácticos y juegos, la gran mayoría, interculturalidad y también expresión infantil, ¿no? Pero impresionante las personas que se han ido especializando en juegos. Bueno, aquí está la estrategia entonces de recolección de información, en este caso es centrado en compromiso social. Elaboramos entonces una matriz lógica, esta matriz lógica después, bueno, elaboramos el cuestionario con ítem abierto y ítem cerrado, y también se adaptó a un formulario de Google, ¿ya? Y participaron aproximadamente 70 personas. Bueno, lo que hicimos entonces en un primer momento fue adaptar la rúbrica de compromiso social que está en el Centro de Desarrollo Docente, ¿verdad? En la página web hay una definición, hay una descripción, hay ciertos niveles, ¿verdad? Que nosotros los estuvimos madurando bastante, pero los pusimos en discusión y hicimos una propuesta en términos de rúbrica, ¿ya? De esto, y por lo tanto aquí nosotros hicimos una creación en términos de, por ejemplo, una definición y descripción de la competencia, definimos 4 niveles de logro, ¿ya? Esto es una creación del equipo. Y en función de eso, obviamente que le pedimos a las estudiantes que se autoevaluaran en este diagnóstico inicial, ¿no? Entonces, bien interesante, la consigna era autoevalúe su desempeño asignando un puntaje donde 0 representa el nivel no logrado y el 4 el nivel destacado en la siguiente competencia transversal. Como ya les comenté, en este diagnóstico ya evaluamos todas las competencias transversales, pero solo me voy a detener en compromiso social. Y es bien interesante porque tenemos a 31 personas que se definen, digamos, como que lo tienen totalmente logrado, ¿ya? Y tenemos a 12 personas que se ubican en el nivel destacado, medianamente logrado en el 20, parcialmente logrado 4, ¿ya? Pero es súper interesante que si bien se asignan un puntaje bastante alto, ¿verdad? En este diagnóstico, en términos cómo se ven frente a esta competencia a partir de la rúbrica que nosotros adaptamos, ¿verdad? Acá es como interesante de que, porque hicimos como, primero que se autoevaluaran y después también como que le hicimos la pregunta, hicimos una pregunta abierta de respuesta breve que decía, respecto del compromiso social, ¿cuáles son los conocimientos, habilidades y actitudes que necesito afianzar? Y acá es bien paradójico, ¿eh? Porque si bien la gran mayoría se autoevalúa bastante bien, ¿verdad? Pero a la hora de argumentar tenemos un 42% de las respuestas que refieren a que necesitan afianzar la participación activa y la acción concreta,
¿ya? Y yo creo que obviamente esto se ve reforzado por la situación de la pandemia, ¿verdad? Estamos en un escenario de crisis, por lo tanto todas las actividades curriculares se han virtualizado, pero se evidencia esta necesidad, ¿no? En términos de conocimiento, habilidad y actitud, ¿no? O sea, necesitamos participar más activamente. También es interesante que hay un 13% que necesita de afianzar como originalidad, innovación y creatividad para generar ideas, sobre todo para comprometer socialmente a las distintas comunidades, comprender necesidades y realidades sociales también en un 9%, liderazgo e iniciativa, análisis crítico y reflexión, ¿verdad? Y otros. Entonces, lo que quiero comentar acá que es bien interesante, que si bien hay una autoevaluación bastante alta en general, en términos del análisis de la respuesta abierta, se ve, digamos, de que, ok, sí, hay algunas personas que se identifican en el nivel destacado, en términos de que al leer, digamos, el descriptor del nivel de desempeño 4 se sienten identificadas, pero levantan varias problemáticas, varias competencias que también debieran de seguir afianzando, ¿ya? Todo esto lo estamos sistematizando, obviamente, para un paper. Con respecto a las conclusiones, lo que puedo decir es que tenemos conclusiones y grandes desafíos también. Tenemos que, sobre todo pensando en compromiso social, debemos también tratar de propiciar la participación activa en las organizaciones sociales e instituciones educativas, ¿verdad? Esto aparece también, aparece bastante como mencionado. Acá en este punto, ¿verdad? Fíjense que tiene un 18%, ¿verdad? Pero súper interesante que justamente en ese 18%, de esta categoría que es bastante como miscelánea, porque hay varios temas ahí que se mencionan en términos de de competencias que se necesitan afianzar. Por ejemplo, acá es interesante cuando se habla sobre esta posibilidad de participar, ¿no? Se quedó pegada Verónica, me imagino que tiene problemas de internet. Ah, me quedé pegada. Sí, Ah, perdón. Chuta, no se me escuchó nada. Sí, lo no, lo último que último. dijiste era que se debía propiciar la participación activa, que era interesante enfocar sobre eso. Ah, perdón, ya, súper. Gracias por avisarme. No me Ya. estaba arrojando ningún mensajito a mi compu. Bueno, esto, ¿no? Como en términos de, aparece como esta necesidad también de que los proyectos más S puedan aportar ideas y soluciones originales a nivel social, político, institucional, comunitario, profesional, personal, entre otros, ¿verdad? También que los proyectos más S puedan potenciar el liderazgo y empoderamiento a partir del autoconocimiento. Eso es muy potente y es súper interesante. Bueno, voy a mostrar los titulares, ¿ya? Porque si quieren, como les puedo dar más detalle en las preguntas. Los proyectos +S también consideran las prácticas pedagógicas aplicables y flexibles, incluyendo nuevos enfoques para mejorar sistemas, procedimientos y procesos. Y los proyectos +S también la idea es que contribuyan a enriquecer el trabajo creativo e innovador en los equipos profesionales e interdisciplinarios, ¿ya? Bueno, ahí están las referencias bibliográficas consultadas. Aquí están para que conozcan a la Marcela, a la Tatiana, y ahí estoy yo, la Vero. Así que muchas gracias. Y eso. Ya. Así presenté súper requete rápido y mira, y aún así me pasé 2 minutos, perdone. Pero era para dejar espacio para las preguntas. Todo bien, gracias Verónica. Vamos a volver ahí ahí sí. Ahí ustedes pueden poner su vista de galería para que nos veamos todas las personas. Ya, y Paz, me parece, y después Gala tiene una preguntita. Es una pregunta muy cortita. Es que si la autoevaluación fue formativa o se calificaba también. A mí,
No, este es una autoevaluación, es un diagnóstico y entendemos que el diagnóstico siempre va a tener un carácter formativo. Ya, no escuché esa parte, perdón. Ya, Sí, disculpa. sí, Ya. es un diagnóstico y la idea es que sea con, pero de todos modos la lógica de evaluación formativa, ¿verdad? Con retroalimentación, con caminos para mejorar. Esa es la lógica. Ya, Gala. Sí, Verónica, ¿ustedes reciben la percepción de los estudiantes respecto a la participación en la MAS y también la percepción del socio comunitario, ¿cierto? No, solamente presentamos la autoevaluación de las competencias transversales de las propias estudiantes. Pero ¿ustedes también recogen la percepción del socio comunitario en algún punto? No lo hicimos ahora. Ya. No, lo hemos hecho anteriormente, pero no lo hicimos ahora. Solamente queríamos como que porque hay unas competencias que están declaradas desde el Centro de Desarrollo Docente, ¿verdad? Hicimos talleres con respecto a esas, ese fue el primer taller que obviamente las chicas pudieran visitar el sitio web de la UCE. Pero también ahí nos dimos cuenta, ¿verdad?, que en términos de los descriptores que están ahí, hay algunas que sí hacían sentido y hay otros que no tanto. Entonces, eso también fue súper interesante porque nos permitió adaptar nuestra propia rúbrica, ¿ya?, atendiendo a las necesidades de la carrera. Así que eso. Muchas gracias. Buenísimo. No sé si hay otra consulta. A mí me gustaría saber, Verónica, si nos puedes contar a propósito de lo que comentabas ahora recién, sobre el proceso de adaptación de esta rúbrica, porque conozco los niveles que se definieron desde A+S para estas habilidades transversales o competencias genéricas. Y claro, es súper poca la información. De ahí a bajarlo a una rúbrica con niveles de desempeño bien detallados, me imagino que debe haber sido un trabajo de revisión bibliográfica, de consensuar con colegas. ¿Cómo hicieron ese trabajo? Fue súper interesante porque hicimos una revisión bibliográfica, bueno, nos apoyamos bastante en el texto de competencias transversales de la Universidad de Deusto, que justamente trabaja muchísimo pensamiento analítico, pensamiento reflexivo, pensamiento creativo, comunicación oral, y nos pareció súper interesante la rúbrica porque es una rúbrica que tiene este nivel como aquellos estudiantes que en realidad se pueden sacar un 7, pero también hay estudiantes que se pueden sacar un 8. Entonces, como una rúbrica puede mirar toda esa variedad, ¿no? En términos no solo, o sea, ya veíamos de que el nivel 3 ya era bastante bueno. Entonces pensábamos colocar un nivel 4 porque ya llevamos varias versiones de este curso y nos damos cuenta de que hay estudiantes que de verdad logran empoderar a su comunidad educativa, logran involucrar a toda la comunidad en un proyecto, son muy flexibles porque efectivamente a veces en el proyecto les quitan el piso, ¿verdad? La directora se compromete en un primer momento y después les quita el piso y después ya y tienen que reformular el proyecto, ¿verdad? Entonces nos hemos dado cuenta que hay estudiantes que efectivamente tienen un nivel no competente, sino que destacado. Entonces eso fue lo que tratamos de hacer en esta rúbrica, que fue una rúbrica muy desde la revisión bibliográfica Robinson, ¿ya? Y obviamente revisada por el equipo docente, en este caso que somos 3, ¿verdad? Y con nuestros equipos de ayudantes, que también es súper interesante porque son estudiantes que ya están a puertas de transformarse ya en educadoras de párvulos. Eso es lo que hemos hecho, no le hemos preguntado, digamos, a otros docentes de otras instituciones, lo hemos hecho así como nosotras. ¿Ah? Y hemos tratado justamente de que los descriptores, ¿verdad?, tratar de aterrizarlo a las realidades en las que están insertas nuestras estudiantes. No sé si, Robinson, respondo tu pregunta. Sí, de todas maneras. Muchas gracias, Verónica. Yo quería hacerle una consulta a Raúl y a Cristian, desde su experiencia y profesionales del área de
las ciencias humanas, la sociología, y considerando, ¿no es cierto?, la experiencia que tienen en el Centro de Desarrollo Docente y los resultados, ¿no es cierto?, del análisis del ETC que realizaron. Les quería pedir un poco su opinión con respecto a esto de que en algún momento hubo un pic, ¿no es cierto?, respecto a la valoración positiva o la mayor valoración en cuanto a las cualidades humanas de las personas que realizan clase, y cómo esto ahora a lo mejor ha disminuido. Pedirles un poco como una predicción tal vez de cómo creen que se vienen los siguientes resultados, si va a seguir siendo importante o en realidad este es un fenómeno que va a pasar, por decirlo así, considerando la relevancia que tienen las características humanas, ¿no es cierto?, que tienen que tener las personas que formamos a otras personas. Sí, te puedo responder en base un poco a evidencia y otro es mediante lo que yo creo. Los resultados que obtuvimos en este estudio nos dijeron como que quizás, y aquí estoy suponiendo, el 2020 fue un año más de crisis que el 2021. Debió haber habido un shock más grande. Y en ese shock se valoró mucho el tema de la contención emocional. Pero cuando las cosas ya no volvieron a la normalidad, pero un poco uno fue normalizando esta nueva realidad, volvió a valorarse más las cualidades pedagógicas de los docentes. Entonces, si uno ve eso, podría suponer que en el futuro va a seguir siendo los aspectos pedagógicos los más relevantes a la hora de valorar, hacer una buena valoración general de un curso, pero no creo que los elementos emocionales dejen de importar. De hecho, un poco colgándome de otro estudio que hicimos, esta vez con profesores, se habló mucho de que una vez esto pase, si es que pasa, debería haber un cambio de paradigma en la educación. Quizás ese cambio de paradigma tiene que ver más con la humanización de los procesos de enseñanza, donde ahí quizás podría haber una predisposición distinta de parte de los docentes también a aceptar que deben preocuparse por los estudiantes desde su faceta humana. Entonces, yo creo que va a seguir siendo lo más importante las cualidades académicas, pero las cualidades emocionales vinieron a posicionarse como uno de los elementos más importantes y que cualquier docente, todo docente ya no se puede desentender de esa responsabilidad, como de esa responsabilidad que tienen sobre la salud mental de los estudiantes. Eso. Muchas gracias, Raúl. Le doy el pase ahí a Robinson para que hagamos el cierre ya de esta instancia. Gracias, Eli. Bien, muchas gracias a todas las personas que participaron, a las personas que compartieron su experiencia, muy valiosas todas, muy interesantes, desde temas de evaluación participativa, autocoevaluación, la idea de cambiar esta cultura evaluativa que es algo tan importante y tan desafiante, ¿no es cierto? Cambiar del modelo centrado en el docente y en la calificación hacia una evaluación más participativa, más centrada en el estudiante. Como Gala y Mario también nos mostraron este gran desafío que sigue siendo para el mundo de las artes incorporar, y en general en educación universitaria, incorporar otros criterios, evaluar corporalidad, otros elementos que van más allá de los conocimientos teóricos o más clásicos o tradicionales, por así decirlo, en la evaluación universitaria, y experiencias de aprendizaje, servicio y de evaluación de docencia universitaria con estos aspectos que nos comentaban Raúl y Cristian. Les agradecemos su participación. Estamos llegando al cierre de esta sala de ponencias y del seminario. Les dejamos muy cordialmente invitados e invitadas al hito de finalización del seminario de innovación docente, que va a ser en 5 minutos más. Les vamos a compartir el enlace de Zoom
por acá por el chat, pueden también entrar por Eventia. Así que esperamos verles ahí para el cierre del seminario. Gracias, Arturo, también saludos para ti. Gracias nuevamente, nos vemos allá y que tengan un muy buen fin de semana. Gracias. Muchas gracias. Chao, muchas gracias.